Ruta: Torreón, Mazatlán. Carga: varilla y cemento. Mes: febrero, luna nueva. Hora de arranque: 19:40. Clima: aire cortante, humedad densa que se pegaba a los espejos como si respirara. Yo pensaba que conocía ese tramo con los ojos cerrados, pero aquella noche la carretera tenía otra cara. La recta antes de Espinazo del Diablo era una alfombra oscura sin un solo reflejo, salvo mis faros y el brillo tímido de los postes. El tacógrafo marcaba normal, la radio CB en canal 19 apenas soltaba estática. Todo en orden hasta que vi el primer cono de tránsito plantado en medio del carril, como un diente naranja. Frené con cuidado. A los 20 metros, otro cono, luego otro. El tercero estaba ladeado, como si alguien lo hubiera empujado con el pie. No había patrulla, no había sirenas, no había señaleros. Solo la niebla espesándose y los conos dibujando una especie de serpiente que me obligaba a zigzaguear a baja velocidad. Puse intermitentes, bajé la música y abrí un poco la ventana. El aire olía a metal húmedo, a freno caliente, a bosque mojado. Avancé con el motor ronroneando en primera. A la altura del sexto cono escuché un silbido. 3 notas cortas, una larga. No era viento, era un silbido humano, bien formado, con pausa. Apagué la radio. Silencio. Volvió el mismo silbido, un poco más a la derecha, justo del lado del barranco. Servicio de grúa, pensé, o broma de novatos. Pero el patrón me conoce. Sabe que yo no me paro por bromas. Seguí los conos hasta un pequeño claro. Había un retén improvisado de vallas plásticas, una cinta amarilla tensada y un letrero pintado a mano en una tabla. Peaje nocturno, reduzca. No decía Capufe, no decía Federal, no llevaba logotipo. Solté un bufido, cambié a neutral y me acerqué a paso de tortuga. Una figura salió de la niebla. Chaleco reflejante, casco blanco, lámpara en mano. Levantó la palma pidiendo alto. Bajé el vidrio 2 dedos. Buenas noches, jefe. Peaje nocturno. Deslizamiento más adelante, dijo. La voz era plana, sin acento claro, como entrenada para sonar neutra. Señaló una hielera azul sobre una mesa plegable. 200 pesos. Se le entrega recibo. Miré la hielera. Era idéntica a las que llevamos para las cocas. No había caja registradora, no había barandal, no había otro elemento de puesto formal, solo la cinta, las vallas y ese hombre. ¿Y su unidad?, pregunté. Allá, respondió con la lámpara, pero la luz se perdía en la niebla. ¿Boleta?, insistí. Sacó de la bolsa un talonario grisáceo, numeración en rojo, sello borroso. Lo sostuvo muy firme, como quien ha repetido ese gesto cientos de veces. No soy terco por gusto, pero algo no cuadraba. Los conos aparecieron sin patrón de obra. La cinta estaba anclada con piedras, no con tramos. El talonario tenía olor a humedad vieja, no a papel reciente. Y el casco de ese hombre tenía un golpe profundo en la visera, una grieta que atraviesa de lado a lado. 200 y puede seguir, repitió. Miré el retrovisor. La niebla cerraba todo. Sentí que el tráiler era un animal respirando nervioso. Por puro instinto, metí primera y rodé media llanta hacia adelante. El tipo no se apartó, más bien se acercó. La lámpara iluminó mis manos en el volante. Tenía los dedos amoratados de frío, pero la piel se veía rara, como cera. El chaleco brilló opaco, sucio de tierra oscura en el borde. «Jefe, no se pase la línea», dijo sin subir la voz. No sé por qué lo hice. Tal vez fue la educación, tal vez la ansiedad por no perder la ruta. Abrí la billetera, saqué 2 billetes y se los tendí por la ventanilla. El hombre no los tocó. «A la hielera, por favor. Yo no manejo efectivo». Tragué saliva. Deslicé los billetes dentro de la hielera. Estaban fríos, como si hubieran estado dentro de un refrigerador real. El hombre arrancó un recibo, lo acercó a la ventanilla sin soltar la tabla.
Cuando lo tomé, noté que el papel tenía una textura vieja, fibrosa, diferente a los papelitos brillantes de peaje. El sello decía Peaje Nocturno Sierra KM 187 y la fecha en tinta corrida. El mes estaba correcto, el año no, 3 años atrás. Listo, jefe, avance despacio por el carril izquierdo. Al final verá el último cono acostado, ahí vuelve a su carril. Asentí, metí segunda. Pasé la cinta, esquivé la mesa y la hielera. No miré al hombre, mi nuca ardía. Al cuarto cono la niebla se despejó un poco y los árboles se dibujaron como sombras altas. Quise voltear a ver el retrovisor, pero se me apretó el pecho. Resistir a veces es sobrevivir. A los 2 minutos apareció el cono acostado. Lo pasé y aceleré suave hasta sentir otra vez el ritmo normal. La radio CB crepitó sola y escupió 3 notas cortas y una larga. El mismo silbido. Cambié de canal. Silencio. Volví a la música. Entró en el mismo segundo el corrido que traía pausado desde antes del primer cono. Era como si el tiempo hubiera sostenido el aliento y luego lo soltara. Al llegar a la caseta real, más adelante, pagué con tag. El lector pitó sin problemas. Tomé aire, saqué el recibo extraño del tablero. A la luz fluorescente del puente peatonal, lo vi mejor. El papel no tenía microimpresión ni marca de agua. El sello, al trasluz, mostraba una silueta de casco, con un golpe en la visera. El número de talón tenía 2 dígitos volteados, detalle mínimo que solo notas cuando has contado miles de remisiones. Guardé el papel por pura necedad. 3 días después, descargada la mercancía, me senté con un café frente a la computadora del despacho. Escribí deslizamiento KM 187 Durango Mazatlán y el año que marcaba el recibo. Salió la nota de un periódico local. Caída de talud, retén improvisado por personal de auxilio. Un voluntario murió esa noche. Lo golpeó una piedra grande que rebotó de lo alto y le partió el casco. La foto era en tonos fríos, conos desordenados, cinta sujeta con piedras. Y en una esquina, borrosa por la niebla, una hielera azul sobre una mesa plegable. Cerré el navegador. El café se me enfrió en la mano. Juré no contarlo. Nadie te cree estas cosas. Dicen que fue cansancio, que fue sugestión, que compraste un recibo pirata. Desde entonces, cuando la niebla baja como pared, llevo 50 pesos sueltos en la charola y no acepto que la noche me pida cambio. Si vuelvo a ver un peaje sin patrulla, sin barandal y con una hielera azul, no discutiré. Pagaré y pasaré con la vista clavada en el camino, porque en esa sierra hay cuotas que no cubre ninguna empresa, peajes que cobran los que se quedaron trabajando cuando todos los demás se fueron a dormir. Y a veces, para cruzar, hay que reconocer que no siempre eres tú quien maneja la ruta. A veces, solo eres el que la atraviesa en silencio. Hay carreteras que tienen fama de estar malditas. Todos los traileros lo saben, y aunque ninguno lo admite en voz alta, todos aceleramos un poco más cuando pasamos por ellas. La Libre a Tampico, a la altura del kilómetro 31, es una de esas rutas. Se dice que a veces se aparece un muchacho pidiendo aventón, con el rostro cubierto de polvo y una gorra roja, que si lo llevas desaparece antes de llegar a Altamira. Y si no lo levantas, lo encuentras de nuevo unos kilómetros más adelante, sonriéndote desde la orilla. Yo no creía esas cosas. Nunca he sido de los que se asustan fácil, hasta que me tocó a mí. Era junio, temporada de lluvias. El aire espeso como vapor y la carretera resbalosa. Llevaba una carga de pinturas industriales de Monterrey a Tampico. Mi tráiler, un Freightliner, del 2007 venía bien, aunque con el aire acondicionado fallando. El reloj marcaba las 10:47 de la noche cuando crucé el letrero que decía KM 29. 2 curvas más adelante, la neblina cayó como si alguien la hubiera derramado desde el cielo.
Encendí las luces antiniebla y reduje la marcha. No veía más de 5 metros al frente. Fue entonces cuando vi la silueta. Un tipo delgado, con gorra roja y mochila al hombro, estaba al borde del camino con la mano levantada. No hacía señas exageradas, solo el gesto exacto de quien pide que lo acerques un tramo. Frené por instinto, más por costumbre que por compasión. No me gusta dejar a nadie varado en medio de la nada, y menos con esa lluvia. Bajé el vidrio unos centímetros. «¿A dónde vas, compa?» «Hasta Altamira, señor», me dijo. «Se me descompuso la moto allá atrás». La voz era normal, cansada, su ropa empapada y la gorra chorreando agua. «Súbete, pero no fumes», le advertí, señalando el letrero del tablero. «Gracias, de verdad», respondió mientras abría la puerta y subía. El olor a humedad y gasolina llenó la cabina. Acomodó su mochila en los pies, se frotó las manos para calentarse. Tenía unos 20 y tantos, quizá menos. Durante los primeros minutos, ninguno habló. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza y el sonido del motor era lo único que se escuchaba. «¿Y la moto?», pregunté por cortesía. «Se apagó justo antes del kilómetro 31», dijo sin mirarme. «¿Y qué hacías por allá a estas horas?» «Iba a visitar a mi mamá. Vive en Altamira. No me gusta llegar de madrugada, pero...» Hizo una pausa. Esta vez tenía que hacerlo. Noté que miraba fijo hacia adelante, como si esperara ver algo en la carretera. «¿Tienes señal en tu celular?», me preguntó. «Sí. ¿Quieres llamar?» «No», respondió bajito. «Ya no hace falta». Me pareció una respuesta rara, pero no insistí. A veces los viajeros nocturnos no quieren hablar, solo necesitan silencio. El camino seguía cubierto de niebla. Pasamos el letrero oxidado que marcaba el KM31, y en ese momento la radio CB chispeó sola. Una voz lejana, distorsionada, dijo algo que no entendí. Bajé el volumen. «¿Escuchaste eso?», pregunté. «No», contestó él, aunque lo había mirado con una expresión tensa. Seguimos avanzando. Cuando el velocímetro marcó los 70 km/h, sentí un golpe seco en el costado del tráiler. Frené bruscamente. «¿Qué fue eso?», pregunté. «Nada», dijo el pasajero con voz baja. «Solo sigue, me dio mala espina». Apagué la música, puse intermitentes y miré por el retrovisor. No se veía nada. La lluvia, el asfalto brillante, la niebla como cortina. «Mejor reviso», dije, pero él puso una mano en mi brazo. Estaba helada. «No bajes», susurró. «No esta vez». El tono de su voz me paralizó. Era como si hablara desde un eco profundo. «¿Qué estás diciendo, muchacho?». Él se quedó mirando por la ventana con los ojos muy abiertos. «La última vez que me detuve aquí, no volví a subir. Tragué saliva. El aire se me volvió pesado, denso. Volteé a verlo de frente. Su gorra roja estaba seca, perfectamente seca, a pesar de que hacía apenas unos minutos goteaba agua por todas partes. Y sus manos, las que tenía sobre las rodillas, eran de un color grisáceo, casi translúcidas. «¿Qué eres tú?», alcancé a decir, con la voz temblorosa. Él giró lentamente la cabeza hacia mí y sonrió, una sonrisa triste, no amenazante. «Solo necesitaba que alguien me llevara un poco más allá», dijo, «hasta donde ya no se siente el golpe». En ese instante, la radio volvió a encenderse sola. Una interferencia llenó la cabina, seguida de una voz clara. «Atención a todos los conductores. Accidente fatal en el kilómetro 31, sentido norte. Unidad impactada por motocicleta. Mi corazón se congeló». Miré de reojo al asiento del copiloto. Vacío. Ni gorra, ni mochila, ni rastro de humedad. Solo el cinturón colgando y una mancha leve de polvo seco. No podía creerlo. Paré en la siguiente gasolinera. Bajé corriendo bajo la lluvia. El empleado me miró extrañado. «¿Todo bien, jefe?».
Oye, ¿hubo un accidente hace poco en el 31? El hombre asintió. Sí, hace 2 semanas, un muchacho en moto se mató en la curva. Nadie quiso levantarlo hasta la mañana. Dicen que todavía lo ven pedir aventón. Llevaba gorra roja. ¿Por qué? No respondí. Subí al tráiler sin mirar atrás. Desde entonces, cuando paso por ese tramo, bajo la velocidad y hago una oración. A veces, en noches de lluvia, siento el asiento del copiloto humedecerse y el cinturón se tensa solo, como si alguien invisible volviera a abrocharse. No miro, solo dejo que el viento limpie el parabrisas y repito en voz baja: no todos los que esperan en la carretera quieren llegar. Hay algo con los desiertos, el silencio ahí no es normal. No es como el silencio de una madrugada en la sierra o de un camino sin tránsito. Es otro tipo de vacío, uno que suena, un zumbido grave que parece venir desde el suelo, como si la tierra respirara. Y quien ha manejado por el desierto de Sonora de noche lo sabe. Cuando el viento se apaga, lo que se escucha ya no siempre es viento. Yo estaba haciendo una ruta pesada desde Hermosillo hasta Mexicali. Llevaba maquinaria agrícola para un rancho grande del valle. Era julio y el calor no daba tregua ni de noche. La temperatura marcaba 38 grados incluso a las 11. El aire dentro de la cabina era espeso, cargado de polvo y diésel. Iba solo, como casi siempre. A eso de las 11:40 pasé por un tramo recto, interminable, sin luces ni gasolineras. Había manejado más de 2 horas sin ver otro vehículo. Encendí la radio CB por costumbre, solo para escuchar algo de fondo. En el canal 19 se colaban voces lejanas, risas y estática. Convoy 3, aquí 5-7, carga asegurada. Seguimos hasta Santa Ana. Pensé que era tráfico militar o de otra empresa. En esa zona a veces viajan en grupo para seguridad. Cambié al canal 21. Convoy 3, responde. Cambio. Otra vez la misma voz, firme, seca, con tono profesional. Me pareció raro, pero no le di importancia. Lo curioso fue que no veía luces en ningún lado, ni faros por detrás ni por delante, nada. 20 minutos después, el sonido volvió, esta vez más claro. Convoy 3, ajuste formación. Vehículo 5, disminuya velocidad. Instintivamente miré por el espejo. A lo lejos, 3 pares de luces blancas se acercaban en fila. Sonreí. Ahí están, pensé, pero mientras se aproximaban, noté algo raro. Las luces no lanzaban destello, no iluminaban el suelo. Solo brillaban suspendidas, como ojos flotando. Apreté el volante. No quise parar. Son espejismos, me dije. La voz volvió, cortante. Vehículo solitario detectado en ruta. Identifíquese. Tragué saliva. Era claro que hablaban de mí. Tomé el micrófono del CB. Aquí unidad 412. Transporte civil, carga agrícola. Paso, silencio. Repito. Unidad 412. No formo parte de ningún convoy. Entonces, una respuesta. Entendido 412. Manténgase a la derecha. Pasaremos por su costado izquierdo. No mire. No mire. Esa frase me caló. Pero obedecí. Bajé la velocidad y pegué el tráiler al acotamiento. Las luces que venían detrás se hicieron más grandes, más cercanas. Escuché un rugido profundo, como el de motores antiguos, mezclado con algo que no sonaba a diésel. El parabrisas vibró. Por el rabillo del ojo, a mi izquierda, vi pasar sombras metálicas. No distinguía detalles, pero se notaban pesadas, largas, cada una separada por unos segundos exactos. Sentí una corriente de aire seco, como si algo enorme desplazara el oxígeno al pasar. 1, 2, 3, conté hasta 9. Después, silencio absoluto. El CB chispeó. Convoy 3 completó paso. Gracias, 412. Mantenga la línea. No informe. No informe. Quise pensar que era una broma de camioneros aburridos, pero cuando subí el volumen de la radio FM para distraerme,
No agarraba nada, solo estática. Miré el reloj, 12:07. Revisé el GPS. La señal marcaba fuera de ruta. No podía ser. Ese tramo estaba bien registrado. Reinicié el dispositivo. Nada. Decidí acelerar para salir rápido de esa zona. Media hora más tarde, vi luces a lo lejos, una gasolinera cerrada. Me estacioné para revisar el tráiler y estirar las piernas. El aire seguía inmóvil. Caminé alrededor del camión con la linterna. Todo parecía en orden hasta que vi las marcas. En el costado izquierdo del remolque había 9 huellas oscuras, alargadas, como si manos metálicas lo hubieran tocado al pasar. No eran arañazos, ni golpes, ni pintura. Eran marcas de polvo quemado, con forma de dedos largos y finos, y estaban calientes, como recién hechas. Me alejé con el corazón en la garganta, saqué una botella de agua, me enjuagué la boca y traté de convencerme de que era algún residuo químico del desierto, algún reflejo o corriente estática. Pero el olor que desprendían esas marcas era distinto. Olía a cobre, a motor viejo, a electricidad. Cuando regresé a la cabina, el CB volvió a encenderse solo. Convoy 3, mantenimiento completo, 1 fuera de formación. El mensaje se repitió 3 veces, más distorsionado cada vez, hasta que el altavoz quedó en silencio. Dormí ahí mismo, con el motor apagado, sin atreverme a seguir. Amanecí con el cuerpo entumido. El sol pegaba fuerte. Cuando me bajé, las marcas habían desaparecido. No quedaba ni una, pero el costado del tráiler, en la pintura blanca, tenía un tono diferente, como si el calor lo hubiera pulido. Días después, ya en Mexicali, un colega me contó algo que me heló. «Pasaste por el tramo 57, ¿verdad?», me dijo. Hace años un convoy militar desapareció ahí. 9 unidades. Nunca encontraron los camiones, solo rastros de aceite quemado. Desde entonces los traileros oyen sus radios. Me reí nervioso. Pero esa noche, cuando volví a manejar solo, escuché en mi CB el mismo mensaje, nítido como la primera vez: Convoy 3, ajuste formación. Ahora, cuando entro al desierto de Sonora, apago la radio. No por miedo al silencio, sino porque sé que, si la dejo encendida, ellos contestan. Y lo peor no es oírlos, lo peor sería responderles otra vez. Las carreteras de Oaxaca tienen curvas que parecen hechas por el diablo, estrechas, empinadas, cubiertas de neblina, con barrancos tan profundos que ni la luz del tráiler alcanza a ver el fondo. Yo he pasado por ellas cientos de veces, pero todavía hay una en especial en la Sierra Juárez, que evito siempre que puedo. Los traileros la conocemos como la Curva del Niño, aunque pocos se atreven a decir por qué. Era noviembre, justo después del Día de Muertos. Llevaba una carga de electrodomésticos desde Veracruz hasta Oaxaca capital. Había salido tarde y ya eran casi las 11 de la noche cuando empecé el ascenso por la sierra. El aire era frío y denso y la neblina parecía un muro blanco. Avanzaba despacio, con las luces altas, cuando vi algo moverse entre la bruma. Un niño, de no más de 8 o 9 años, estaba parado justo al borde de la carretera, con una chamarra roja y los brazos cruzados. Lo vi apenas unos segundos antes de tener que frenar. El tráiler chirrió, las llantas se arrastraron, el corazón me dio un vuelco. Bajé el vidrio, bajé el volumen de la radio. «Oye, niño, ¿qué haces ahí?», le grité. El pequeño no respondió, solo me miró. Tenía la cara pálida, los labios entreabiertos y los ojos tan abiertos que parecían vidriosos. Caminó un paso hacia el pavimento, luego otro. Yo sentí un impulso extraño, como de protegerlo. Abrí la puerta y bajé. El aire estaba helado. Ni un sonido, ni grillos, ni viento, nada. Me acerqué con la linterna encendida. «¿Dónde están tus papás?», pregunté.
El niño alzó la vista. Su voz era un susurro que casi se perdió en la niebla. «No frene, señor. No debía frenar. Se me heló la sangre». «¿Qué dices?» «No frene», repitió. «Ellos vienen detrás». Giré hacia la curva. Nada. Solo la neblina densa, una sombra, el eco del motor todavía encendido. Cuando volví la vista al niño, ya no estaba. Caminé unos pasos hacia el barranco y alumbré con la linterna. Vacío. No había huellas, ni camino, ni nada. Solo la caída infinita. Subí de nuevo al tráiler, cerré la puerta, encendí los faros y respiré hondo. El tablero parpadeó 2 veces. Todo parecía normal, salvo por un detalle. En el parabrisas, al nivel del copiloto, había marcas pequeñas de manos, como si alguien las hubiera apoyado desde afuera. Eran de un niño. Apreté el volante y traté de no pensar. Engrané primera y seguí. No habían pasado ni 5 minutos cuando, por la radio CB, se escuchó una interferencia y una voz distorsionada. «Unidad, ¿por qué se detuvo?» No respondí. «Unidad», responde. «¿Está todo en orden?» Era una voz grave, desconocida, con un tono de autoridad. Tomé el micrófono con la mano temblorosa. «Aquí 214. ¿Todo bien? Solo un obstáculo». Silencio. «Negativo 214», dijo la voz. No debía frenar. Repito, no debía frenar. Solté el micrófono. Me temblaban los dedos. Entonces lo vi por el espejo lateral. Una figura en la carretera, unos metros detrás del tráiler. Alta, encorvada, moviéndose lento. Al principio pensé que era otro conductor, pero al enfocarla con la luz trasera, noté que su cuerpo era demasiado delgado, como si los huesos sobresalieran de la piel. Caminaba torcido, tambaleante, con una agilidad antinatural. Venía directo hacia mí. Aceleré. El tráiler rugió con toda la fuerza del motor. Las llantas patinaron, pero logré tomar velocidad. Por el retrovisor, esa cosa se quedó atrás, pero no me quitaba la vista. Su cabeza se giró de un modo imposible, siguiendo el vehículo. A los pocos segundos la perdí entre la neblina. Manejé sin detenerme durante casi 1 hora hasta llegar a un área de descanso con luz. Me estacioné, bajé y respiré profundo. Mi corazón seguía latiendo con violencia. Me acerqué a revisar el frente del tráiler y noté que en la defensa había un golpe, una hendidura pequeña, como si algo hubiera impactado. Pero lo que más me heló fue lo que encontré pegado entre la parrilla y el radiador. Un trozo de tela roja, exactamente del color de la chamarra del niño. Esa noche dormí dentro de la cabina con el motor encendido. Cuando amaneció, el trozo de tela ya no estaba. En su lugar había una marca seca, casi negra, con forma de mano diminuta. La limpié con un trapo, pero no salió. Semanas después, en una fonda de carretera, escuché a otros chóferes hablar de lo mismo. Un niño que aparece en la curva del kilómetro 213, justo antes del barranco. Todos contaron la misma advertencia, que no hay que frenar cuando se le ve. Uno de ellos juró que un compañero lo hizo y su tráiler se salió del camino. Murió al instante. En el reporte de tránsito, los peritos anotaron algo raro. Encontraron marcas de manos pequeñas en la carrocería, como si alguien hubiera intentado empujar el tráiler desde atrás. Nadie sabe quién fue ese niño, pero los viejos tráileros dicen que murió ahí, tratando de advertirle a su padre, también chofer, que una curva más adelante estaba rota la carretera por un derrumbe. El padre no lo vio, frenó tarde, y los dos cayeron al vacío. Desde entonces, dicen, el niño se aparece para avisar, pero si frenas, no te está salvando, te está reclamando que tú tampoco lo viste. Cada vez que paso por la sierra, por ese tramo maldito, bajo la velocidad mucho antes, no miro a los lados, no busco niños, solo rezo en silencio y mantengo las luces altas, porque si alguna vez lo vuelvo a ver, prefiero que se quede en la niebla, no en mi espejo.
Yo siempre he dicho que los traileros vivimos en otra zona horaria. Dormimos cuando el mundo trabaja y trabajamos cuando todos duermen. Por eso, las fondas de carretera son casi templos para nosotros. Un café caliente, un plato de frijoles con huevo y una sonrisa amable pueden salvarte la noche. Pero hay una fonda, en la Libre de Querétaro a San Luis Potosí, que nadie menciona, o mejor dicho, que todos evitan mencionar. Le dicen la parada de Minetosinos, los muertos. Yo no creía en eso hasta que una noche la encontré abierta. Era diciembre, plena temporada alta de envíos. Llevaba una carga de electrodomésticos desde Toluca rumbo a Monterrey. Había pasado más de 10 horas al volante y el cuerpo ya me pedía un descanso. A la altura del kilómetro 248, el estómago me rugía. Vi un cartel oxidado al costado derecho que decía Fonda La Esperanza, café y pan caliente. Nunca lo había visto antes, y eso que paso por esa ruta casi cada semana. Pero las letras amarillas, medio gastadas, parecían brillar bajo la luna. El camino se desviaba unos metros del asfalto. Vi luces encendidas, un par de tráileres estacionados y el humo saliendo de una chimenea. Perfecto, pensé. Por fin un lugar abierto a esta hora. Me estacioné, bajé, estiré la espalda y caminé hacia la entrada. El aire olía a pan recién hecho y a leña. Dentro había unas 5 mesas de madera y una jukebox vieja que tocaba un bolero apenas audible. Una mujer mayor, de cabello recogido y delantal floreado, se acercó sonriendo. «Bienvenido, joven. Pase, siéntese donde guste. ¿Va a cenar o solo café?» «Café y algo de comer, por favor. Hoy solo tenemos mole y pan dulce». «Perfecto», dije, sin pensarlo. Mientras esperaba, miré alrededor. Había otros 3 hombres, todos con aspecto de camioneros. Uno leía un periódico amarillento, otro dormitaba sobre la mesa, y el tercero me observaba en silencio, con una expresión vacía. Lo saludé con un gesto, no respondió. La mujer regresó con una taza humeante y un plato rebosante de mole. «Que aproveche», dijo con voz amable. Probé el primer bocado, estaba delicioso. «Está buenísimo», le dije. «¿Siempre abren tan tarde?» «Solo cuando hay clientes», respondió, sin dejar de sonreír. «Pues qué suerte la mía. Pensé que iba a tener que comer en frío». Ella asintió, pero su sonrisa se apagó un poco. «Sí, suerte», susurró. El reloj de pared marcaba las 11:45 cuando terminé de comer. Me levanté para pagar, pero la mujer me detuvo. «No se preocupe, está invitado». «¿Cómo que invitado?» No, déjeme pagar». Ella negó con la cabeza. «Aquí no se cobra, solo se agradece». Su tono fue tan suave que me dejó sin palabras. «Bueno, entonces, gracias», dije. Ella sonrió de nuevo, aunque su mirada parecía más triste que amable. «Buen viaje, joven. Cuídese en el kilómetro 252. Siempre pasa algo por ahí». Salí desconcertado. Subí al tráiler, encendí el motor y avancé. El retrovisor me mostraba la fonda todavía iluminada, cálida, acogedora. Me sentí agradecido, pero a los pocos kilómetros, cuando el reloj marcó la medianoche, el aire cambió. Una ráfaga fría entró por las ventilas y entonces la vi, una camioneta volcada a un costado de la carretera justo en el kilómetro 252, con las luces de emergencia parpadeando. Paré a un lado para ayudar, bajé con mi linterna y el estómago se me heló. Dentro del vehículo había una mujer de cabello recogido y delantal floreado. Estaba inmóvil, con la cabeza recargada en el volante. El golpe había sido brutal. El parabrisas hecho añicos, la puerta doblada. Reconocí su rostro al instante. Era la misma mujer que me había servido el mole hacía menos de media hora. Retrocedí tambaleándome. No podía ser. Volví corriendo al tráiler y arranqué con las manos temblorosas. El corazón me latía tan fuerte
que apenas escuchaba el motor. Durante el resto del camino no dejé de mirar los espejos. En cada curva, en cada sombra, sentía que alguien me observaba. Al llegar a San Luis, le conté lo ocurrido a otro trailero que conocía, uno de esos veteranos que saben todas las historias de la ruta. La fonda, la Esperanza, me dijo con la cara seria. Sí, una mujer grande, amable. Esa fonda se incendió hace más de 15 años. Murieron 4 personas, entre ellas la dueña. Era muy conocida por los choferes. Se llamaba Doña Teresa. Dicen que a veces vuelve a abrir en diciembre, siempre para alimentar a alguien que va a pasar por el kilómetro 252. ¿Y por qué justo ahí?, pregunté. Porque fue donde encontraron el cuerpo de ella después del accidente. Cayó con su camioneta cuando iba por víveres para su fonda. Desde entonces, quien cena con ella nunca tiene accidentes, pero si intentas volver, no la encuentras más. Quise comprobarlo semanas después. En otra ruta pasé por la zona, busqué el cartel, la chimenea, cualquier señal, nada, solo monte, polvo y un terreno baldío con restos de piedra ennegrecida. Esa noche, sin embargo, cuando abrí mi lonchera en otra parada, había dentro una servilleta doblada. En el centro, escrita con lápiz, una frase: «Gracias por cenar conmigo. Manejé con cuidado, joven». Nadie supo cómo llegó ahí, pero desde entonces, cada diciembre cuando paso por Querétaro, dejo una flor al costado del camino, justo donde el cartel oxidado alguna vez dijo «Fonda La Esperanza», porque hay lugares que ya no existen, pero siguen cuidando a los que pasan con hambre y cansancio. Lugares que solo abren una noche al año y donde los vivos y los muertos comparten el mismo café. No hay conductor en México que no haya escuchado hablar del Paso del Diablo, ese tramo entre Zacatecas y San Luis Potosí, donde la carretera se abre en 2 carriles negros como carbón y las curvas parecen respirarte en la nuca. Los accidentes ahí no se cuentan por docenas, sino por generaciones. Cada cruz a la orilla es una historia. Pero hay una que todos evitamos repetir, porque cuando la dices en voz alta, algo parece responder desde la oscuridad. Yo la viví en carne propia. Era abril, hace unos 5 años. Llevaba un envío de autopartes desde Guadalajara hasta Monterrey. Todo marchaba bien, el clima estaba tranquilo y la noche era clara. Iba por el kilómetro 166 del Paso del Diablo, solo, con la radio CB abierta en canal 21. A eso de las 2:20 de la mañana, empecé a notar algo raro. El suelo vibraba, pero no había viento. Era como si el pavimento tuviera pulso. Bajé la velocidad, pensando que quizás se aproximaba una caravana pesada detrás de mí. Miré el retrovisor y ahí estaban, 2 faros enormes de un blanco amarillento acercándose a toda velocidad. El rugido del motor retumbaba como trueno en el aire. «Será un Kenworth nuevo», pensé. Me orillé un poco para dejarlo pasar, pero el tráiler se mantuvo a la misma distancia, siguiéndome sin adelantar. «Adelanta, compa, tienes libre», dije por el CB. Silencio. Volví a hablar. «Unidad 412 en Paso del Diablo, te dejo carril libre, cambio». Nada, solo estática. El camión seguía detrás, pegado, tan cerca que las luces se reflejaban dentro de mi cabina. Me empezó a entrar ese sudor frío que no se quita. Aceleré, 120, 130, y el otro me seguía a la misma distancia exacta, ni más ni menos. De pronto, las luces desaparecieron, no se alejaron, se apagaron de golpe como si alguien hubiera cortado la corriente. Miré los espejos, oscuridad total. Bajé la velocidad poco a poco, el corazón latiéndome fuerte, y entonces escuché el sonido más aterrador que un trailero puede oír, el chirrido metálico de un motor viejo sin escape, justo detrás de mí.
No se veían luces, no se veía nada, pero podía oír el jadeo del motor, el golpeteo de los pistones, el roce de los engranajes. Era como si algo enorme respirara detrás del tráiler. ¿Quién anda ahí?, dije, sin esperar respuesta. El CB chispeó con interferencia y una voz ronca, distorsionada, contestó: «No frenes, sigue». Solté el micrófono. Esa voz no sonaba humana. Era como si saliera de dentro de una máquina, una mezcla de metal raspado y susurro. La adrenalina me subió de golpe. Pisé el acelerador a fondo. Las ruedas rugieron. El tacógrafo marcaba 140, 150. El ruido del motor detrás se mantuvo constante, siguiéndome, hasta que, de repente, se colocó a mi lado izquierdo. Giré la cabeza y lo vi. Era un tráiler negro, sin logotipos, sin luces frontales, solo los faros traseros encendidos como brasas. Pero lo más inquietante era el parabrisas. Estaba completamente vacío. No había conductor. El asiento del chofer estaba hundido, como si alguien invisible estuviera sentado ahí. Durante unos segundos avanzamos a la par. Podía escuchar el silbido del turbo, el roce de las ruedas y algo más. Un golpe seco repetido, como si algo cayera dentro de la caja del tráiler, una y otra vez. Quise acelerar más, pero la carretera empezaba una curva peligrosa. No podía seguir así. Apreté los dientes y reduje velocidad. El tráiler negro también frenó, sincronizado conmigo. «¿Qué quieres?», grité sin darme cuenta. El CB se activó solo y la misma voz respondió: «Lo que todos, llegar al final». Una corriente eléctrica me recorrió los brazos. En ese momento, la neblina apareció de la nada, espesa, blanca, envolviendo ambos camiones. Perdí de vista el pavimento, solo el sonido del motor y esa silueta oscura al lado. Entonces, sin aviso, se desvió. El tráiler negro giró bruscamente hacia el acotamiento y se lanzó al barranco. Todo fue en segundos. El chirrido de las llantas, el golpe de metal y luego un estruendo que pareció durar una eternidad. Frené con fuerza, me bajé, corrí hasta el borde. Nada, ni fuego, ni luces, ni rastro de un vehículo. Solo silencio. Alcancé a ver abajo, entre las sombras, lo que parecían trozos de carrocería vieja, cubierta de óxido. Bajé la linterna. Había una placa oxidada todavía visible. Transportes del Norte, 1996. Volví al tráiler con las piernas temblorosas. Me encerré en la cabina y esperé hasta el amanecer. Al día siguiente, en una parada de gasolinera, conté lo que vi. Un mecánico viejo me escuchó sin pestañear. «Lo del tráiler negro, ¿eh?», dijo al final. «Eso pasa seguido. Dicen que fue una unidad que se accidentó en el 96, justo en ese tramo. El chofer se durmió, cayó al barranco y el tráiler explotó con toda la carga de combustible. Desde entonces, cuando algún conductor va solo, el camión se le empareja. Siempre busca que lo acompañen hasta la curva donde se fue. Pero yo lo vi caer», le dije. El hombre me miró serio. «No, muchacho, ese camión no cae, ya está allá abajo. Lo que usted vio fue su sombra haciendo el viaje de nuevo. Desde entonces, cada que paso por el paso del diablo, bajo la velocidad y apago el CB. Y si en el espejo veo luces que no deberían estar ahí, no miro, solo sigo, porque en esa carretera hay un tráiler que nunca dejó de manejar y un chofer que ya no necesita cuerpo para conducir. Si hay algo que los traileros odiamos más que la neblina, son los túneles. De día no pasa nada, pero de noche se vuelven trampas de eco, agujeros donde el sonido parece tener vida propia. En Veracruz hay uno, cerca de la autopista hacia Orizaba, que todos evitamos cruzar de madrugada. Le dicen el túnel de los gritos. Y aunque muchos lo toman a broma, yo juro por mi vida que lo que escuché ahí no salió de ningún ser vivo. Era agosto, un viaje largo desde Coatzacoalcos hasta Puebla.
carga pesada de acero, unas 30 toneladas. Iba solo. La noche estaba lluviosa y el aire olía a tierra mojada. Pasaban de las 2 cuando llegué al túnel. La entrada se veía como la boca de una bestia, húmeda, oscura, con esas luces amarillas que parpadean a medias. Me ajusté el cinturón, bajé el volumen de la radio y entré. El sonido del motor retumbó dentro como un trueno. Todo normal durante los primeros metros hasta que escuché algo por el CB. Unidad 512, reporte posición. Contesté por costumbre. Aquí 412, carga de acero rumbo a Puebla. Paso por túnel de Orizaba. Silencio. A los pocos segundos la voz volvió. Negativo, 512, salga del túnel. Repito, salga del túnel. El corazón me aceleró. No entendía. ¿Por qué? Cambio, porque ya no hay nadie afuera. El CB se llenó de ruido. Me quedé con esa frase dando vueltas en la cabeza. Ya no hay nadie afuera. ¿Qué significaba? Seguí avanzando. Los faros iluminaban las paredes húmedas y el vapor subía como niebla. Entonces escuché el primer golpe. Algo rebotó en la caja del tráiler. Un sonido seco, metálico. Miré por los espejos, pero no se veía nada. El túnel era largo, más de 2 kilómetros, y el eco hacía que cualquier ruido pareciera venir de todas partes. Un segundo golpe, más fuerte, luego un tercero. Apagué el CB, no quería escuchar más voces, y fue entonces cuando los escuché. Los gritos venían del túnel mismo, no del exterior. Voces humanas, hombres y mujeres, gritando al unísono, como si los arrastrara una corriente invisible. Era un sonido que se metía en el pecho. No eran gritos de miedo, eran gritos de auxilio. ¡Ayuda!, escuché claramente. Frené en seco. El motor rugió, el eco se multiplicó. Los gritos se hicieron más nítidos, más cerca. «Ayúdenos, por favor, no queremos morir otra vez». No supe qué hacer. Quise acelerar, pero mis manos no respondían. Sentía el aire moverse dentro de la cabina, frío, pesado. Las luces del túnel empezaron a parpadear una a una, como si algo avanzara apagándolas detrás de mí. Miré por el retrovisor y entre los destellos pude ver figuras, sombras humanas corriendo descalzas sobre el pavimento, alcanzando el tráiler. Eran docenas, quizá más. Golpeaban los costados, gritaban nombres que no entendía. «¡Devuélvenos la luz!», decían. «¡No nos dejes aquí!». Apreté el acelerador a fondo. El camión tembló. Sentía golpes en la caja, como si alguien subiera y se arrastrara por el techo. De pronto, un rostro apareció en el espejo lateral. Una mujer, empapada, con los ojos vacíos. Sus labios se movían, pero no se escuchaba nada. Luego desapareció como si el viento se la llevara. A mitad del túnel, la radio volvió a encenderse sola. «Unidad 412, repita posición. Saliendo del túnel», grité. Saliendo, cambio. «Negativo 412. Usted no ha entrado». La señal se cortó. Aceleré más, las ruedas patinaron. Vi la luz de la salida al fondo, un rectángulo pálido que se hacía más grande. Los gritos quedaron atrás, apagándose de golpe. Crucé el último tramo y salí al aire libre. Frené unos metros más adelante y bajé del camión. Temblaba entero. El aire fresco me golpeó la cara. No había nadie, ni autos, ni luces, ni tráfico. Solo mi tráiler detenido al borde del acotamiento. Caminé hacia la parte trasera para revisar los golpes, y ahí estaban decenas de marcas de manos, todas pequeñas, del tamaño de un niño, algunas impresas en el lodo seco, otras marcadas en el polvo del acero. Esa imagen me perseguirá toda la vida. Al día siguiente, cuando llegué a Puebla, un inspector me revisó la carga y me dijo: «¿Pasó por el túnel anoche?». «Sí», contesté. El hombre bajó la voz. «Ahí se hundió un autobús hace más de 20 años.
Iba lleno de peregrinos. Nadie salió con vida. Los tráileros dicen que a veces, cuando el túnel se llena de humedad, se escuchan los gritos de los que murieron pidiendo ayuda. Dicen que buscan un vehículo que los saque. Nunca volví a cruzarlo de noche. Ahora, cuando paso por ahí de día, bajo el volumen, apago el CB y miro fijo al frente. Y si escucho un eco raro, solo acelero y rezo, porque si frenas, las voces suben a la cabina. Y si las miras por el espejo, se suben contigo. La autopista del norte, entre Chihuahua y Piedras Negras, es un tramo largo, plano y monótono. Ahí el viento sopla tan fuerte que parece que la carretera entera respira. En esas noches, los tráileros aprendemos a hablar solos, a inventar historias o a dejar la radio encendida para sentir que alguien más va con nosotros. Pero a veces, la carretera escucha y te responde. Yo lo descubrí una madrugada, cuando un pasajero que no era humano se subió a mi tráiler. Era septiembre, el cielo limpio, sin luna. Llevaba una carga de contenedores vacíos para una empresa en la frontera. Todo el trayecto era recto, sin curvas. La soledad era absoluta. A las 3:17 de la mañana, el reloj digital marcaba el pulso del silencio. Ni un solo vehículo en sentido contrario, ni luces por delante ni detrás, solo la línea blanca que se perdía en la oscuridad. Había pasado ya más de media hora sin hablar, así que encendí la radio CB. En el canal 19, solo ruido. En el 21, una voz débil, lejana. Unidad 08, ¿me copia? Respondí. Aquí, 412, te copio. ¿Todo bien? Silencio. Volví a hablar. Unidad 08, ¿me escuchas? Cambio. La voz regresó más clara, más cerca. Va alguien contigo. Me estremecí. Miré los espejos. Nada. Repite eso, 08. No entendí. La interferencia distorsionó la respuesta. No estás solo. Apagué la radio de golpe. Pensé que alguien estaba jugando conmigo. Respiré hondo y seguí manejando. Pero entonces lo sentí. Una presencia. No hay otra forma de decirlo. La temperatura dentro de la cabina bajó de golpe. El aire acondicionado estaba apagado, pero mi aliento salía en vapor. Y de reojo vi algo moverse en el espejo lateral, una silueta gris, como una sombra densa que se levantaba desde la caja. Giré el volante un poco para verla mejor. Nada, solo oscuridad. Me reí nervioso, tratando de convencerme de que eran mis ojos cansados, pero al minuto volvió a pasar, esta vez más cerca. Era una figura delgada, casi translúcida, que caminaba sobre el costado del tráiler como si flotara. Su cuerpo parecía hecho de humo espeso. Pisé el freno suavemente, queriendo creer que era el escape del motor. Alguna fuga, pero no. El humo tenía forma, y esa forma tenía rostro. No era rostro humano, sino una máscara borrosa con ojos brillantes como ascuas. El parabrisas empezó a empañarse desde adentro. Dibujé con la mano un círculo para ver mejor. Y entonces, justo frente a mí, del lado del copiloto, vi una huella. Una mano apoyada en el vidrio desde dentro, pero yo estaba solo. El corazón me golpeaba el pecho. Alcancé a escuchar un murmullo, como un suspiro entre las rendijas del tablero. «Hace frío ahí afuera», susurró una voz que parecía venir del aire. Me quedé helado. No quise mirar, no quise responder. El asiento del copiloto crujió, como si alguien se sentara. Luego olí algo que nunca voy a olvidar, un olor a metal quemado y diésel viejo, mezclado con ceniza. «¿Quién eres?», pregunté apenas con la garganta seca. La voz respondió suave, tan cerca que sentí el aire en la oreja. «Fui como tú». El tráiler empezó a vibrar. Los faros parpadearon. En la radio, sin que la tocara, se encendió el canal 21. «Unidad 412, identifique su carga», dijo una voz nueva. Era una voz humana, seria, de control de tránsito. «Contenedores vacíos, rumbo a la frontera», respondí rápido. «Negativo, 412,
Su carga no está vacía. El ruido se intensificó, el volante temblaba, y de pronto una bocanada de humo negro salió de las ventilas. Me cubrió los brazos, la cara, todo. No era humo normal, se movía como si tuviera peso, como si respirara. A través de la nube, una silueta se formó otra vez en el asiento del copiloto. El contorno de un hombre con uniforme de chófer, la gorra ladeada, las manos firmes sobre las rodillas. «No debí dormirme», dijo. «¿Qué?», pregunté con el alma a punto de salírseme por la boca. «Me dormí justo aquí, hace 12 años. Venía de Juárez, carga vacía también. Dicen que explotó el tanque, pero no fue el tanque, fue el sueño». Su voz era un zumbido dentro del humo. «Ahora no dejo que nadie maneje solo», añadió. «¿Qué quieres de mí?». «Nada, solo llegar al final. Siempre quiero llegar». El humo se disipó lentamente. Cuando volví a mirar, el asiento del copiloto estaba vacío, pero había algo encima, una gorra vieja, negra, con el logotipo de Transportes del Norte, la misma empresa del tráiler que vi en el Paso del Diablo, semanas atrás. El reloj marcaba las 3:45. Aceleré hasta ver luces a lo lejos, una gasolinera abierta. Me estacioné temblando, bajé y pedí un café doble. El encargado me vio pálido y me dijo: «Viene por las 57, ¿verdad?». Asentí. «Entonces ya sabe, dicen que un chofer murió calcinado en esa autopista y que su sombra se sube con los que van solos, que si lo escuchas respirar, no lo mires, porque si lo ves, se queda contigo hasta el siguiente accidente». Le conté que había dejado una gorra en mi asiento. El hombre me miró con los ojos abiertos. «¿Negra? ¿Con letras blancas?», preguntó. «Sí». «Entonces no lo mire más. Cuando arranque, déjela donde está. Él ya encontró su viaje». Obedecí. Subí al tráiler, prendí el motor y seguí manejando sin tocar esa gorra. Cuando amaneció, miré el asiento. Estaba vacío. La gorra había desaparecido. Desde entonces, cuando cruzo la autopista del norte, dejo el asiento del copiloto despejado. Y cuando el viento sopla fuerte dentro de la cabina, digo en voz baja: «Ya sé que estás ahí, compañero. Lleguemos juntos». Las carreteras de Chiapas tienen algo distinto. No solo son peligrosas por las curvas o los derrumbes, tienen una energía que se siente en el aire, una mezcla de humedad, selva y misterio. De noche, el viento baja con sonidos que parecen voces y los animales se esconden antes de que algo pase. Lo supe la noche en que mi radio empezó a responderme, sin que nadie hablara del otro lado. Era una ruta sencilla, de Tuxtla Gutiérrez hacia Tapachula, unos 400 kilómetros. Iba con carga ligera, pura mercancía empaquetada. Decidí viajar de noche para evitar el tráfico. Eran cerca de las 11 cuando empecé a subir la sierra. La neblina era espesa y el pavimento resbaloso. En esos tramos uno casi no ve ni los letreros, solo confía en la línea blanca que divide los carriles. Tenía la radio CB encendida en el canal 19. De fondo sonaba un corrido suave, todo en calma. A las 11:43 escuché un chasquido. «Unidad 412», dijo una voz débil. Respondí de inmediato: «Aquí 412, adelante». Silencio. Volví a hablar. «¿Quién llama?». Cambió. La voz regresó, más clara esta vez, pero con un tono extraño, como si la señal viniera desde dentro del propio tráiler. «Unidad 412, no siga por la sierra». Me quedé helado. Como dice, «no siga por la sierra, hay...». La señal se cortó. «No hay tiempo». Pensé que era algún compañero jugando una broma. Apagué la radio, respiré hondo y seguí. Pero un par de minutos después se volvió a encender sola. «412, ¿me copia? ¿Quién habla?». «Usted». Solté el micrófono como si quemara. La voz era la mía, exacta, el mismo timbre, la misma respiración, la misma pausa antes del cambio. Me invadió una sensación imposible de explicar,
una mezcla de confusión y miedo primitivo. ¿Quién está usando mi frecuencia?, grité. No es su frecuencia, respondió la voz, es su eco. La radio emitió un zumbido agudo. Luego, la música del corrido volvió sola, pero no era la misma canción. Sonaba distorsionada, lenta, como si la tocaran bajo el agua. Bajé el volumen, apagué el CB completamente, incluso quité el fusible. Aún así, la estática seguía. Entonces empezó a oler a quemado. El panel del tablero desprendía un leve humo. Frené al costado del camino. Bajé, abrí la tapa del motor y revisé el cableado. Todo bien. El olor no venía del motor, venía de adentro. Subí otra vez, y el olor era más fuerte. En el asiento del copiloto, el micrófono del CB estaba caliente, casi al rojo vivo. Lo tomé con un trapo y lo tiré al suelo. Al hacerlo, escuché algo detrás de mí, dentro de la caja del tráiler. 3 golpes secos. Bum, bum, bum. El eco se extendió por toda la sierra. Apunté con la linterna hacia la caja. Nada, ni movimiento, ni sombras. Cerré con candado y regresé a la cabina. Encendí el motor y avancé despacio, pero en cuanto el camión rodó unos metros, la radio, sin fusible, sin conexión, volvió a encenderse. 412, dijo mi voz. Ya lo hiciste otra vez. ¿Qué hice?, pregunté casi sin aire. Frenar donde no debías. La carretera adelante estaba vacía, pero la neblina formaba figuras. En el parabrisas, una sombra se deslizaba como si alguien caminara sobre él. Sentí el peso de algo sobre el techo. El camión se inclinó ligeramente, como si alguien se hubiera subido encima. De pronto, por el altavoz, otra voz intervino. Era diferente, grave, cansada, humana. Aquí, Unidad 55, ¿quién habla en mi canal? Tomé el micrófono con desesperación. Aquí, 412, mi radio está fallando. Se enciende sola. 412, ¿por dónde anda? Subiendo la sierra, kilómetro 187. Hubo una pausa. Luego, la voz del otro lado cambió de tono. Salga de ahí. Ahora. ¿Por qué? Porque yo escuché esa voz el año pasado, en el mismo tramo. Respondí, y mi compañero desapareció con todo y camión. El CB se llenó de ruido. Ya viene, susurró la voz idéntica a la mía. Entonces, desde la caja, los golpes se repitieron, esta vez más rápidos, como si alguien tocara desde adentro, pidiendo salir. Aceleré. La carretera zigzagueaba entre árboles y precipicios. En el espejo vi algo moverse dentro de la niebla. Un segundo tráiler, sin luces, siguiendo mi ruta a la misma velocidad. Por la radio, escuché mi propia risa, grave y distorsionada. No vas a llegar esta vez. Pisé el acelerador a fondo. Las ruedas chirriaron. La neblina se espesó tanto que solo veía el brillo del asfalto bajo mis faros. Y de repente, un destello rojo, luces de advertencia, una curva cerrada. Frené con todas mis fuerzas. El camión derrapó, pero se detuvo a centímetros del vacío. Mi respiración era un nudo. Detrás de mí, el otro tráiler desapareció. Solo la neblina, solo el eco de un motor que ya no existía. Me quedé ahí, sin moverme, hasta que amaneció. El sol disipó la bruma y entonces pude ver, justo al borde del precipicio, había restos oxidados de otro tráiler. La pintura casi borrada, pero aún se leía algo. Unidad 412. Esa era mi matrícula, mi tráiler, el mismo número. Volví a subir, encendí el motor y bajé la sierra con el corazón helado. Desde entonces, cuando alguien me pregunta por qué viajo solo, respondo que no lo estoy, porque cada vez que paso por la sierra de Chiapas, mi radio vuelve a encenderse sola, y mi propia voz me dice, ya no frenes. Todo trailero tiene un punto que marca su ruta, un inicio y un fin. A veces lo llamamos el kilómetro cero. Es ese lugar desde donde parten los viajes más duros y al que siempre queremos volver. Pero hay uno, allá por San Luis Potosí, que nadie menciona por su nombre.
Dicen que quien arranca desde ese, quietas de choferes que no se movían como estatuas olvidadas. El aire se volvió pesado, cargado de olor a aceite quemado y tierra. El CB crujió una vez más. Aquí unidad 512. ¿Hay alguien ahí? Todos estamos aquí. 512, respondieron varias voces al mismo tiempo. Voces conocidas, otras desconocidas, unas susurrando, otras llorando. Somos los que no llegaron. El velocímetro empezó a marcar 120, 130, 140, pero el camión no avanzaba. Las luces del tablero titilaban como veladoras. Entonces, delante de mí, apareció una figura parada en medio del camino. Un hombre con gorra negra y chamarra vieja, levantando una mano en señal de alto. Frené con todo lo que tenía. El tráiler derrapó, el metal chilló. Cuando se detuvo, la figura seguía frente a mí. Era Cuco. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos. «No debiste volver, compa», dijo. «El cero no perdona dos veces». «¿Qué es este lugar?» «Donde terminan las rutas, donde los caminos se cierran». «¿Estoy muerto?», pregunté con voz temblorosa. «Todavía no, pero está cerca». El suelo bajo el camión vibró. Las luces de los tráileres estacionados empezaron a parpadear una a una, formando un círculo a mi alrededor. Dentro de cada cabina podía ver siluetas sentadas, todas mirando hacia mí, choferes sin rostro. Cuco extendió la mano. «Si querés salir, tenés que soltar el volante. ¿Y si no lo hago?» «Entonces seguís manejando, para siempre». Miré el espejo retrovisor. Detrás de mí la carretera se disolvía en una bruma infinita. No había vuelta atrás. Apreté el volante, las manos empapadas en sudor. «No pienso quedarme aquí», dije. Cuco asintió con tristeza. «Entonces acelera y no frenes hasta que salga el sol». Pisé el pedal a fondo. Las luces me cegaron. Todo se volvió blanco. Desperté a la mañana siguiente, estacionado frente a una gasolinera a las afueras de Hermosillo. El motor apagado, el depósito lleno y el tacógrafo marcando 0 kilómetros recorridos. En el asiento del copiloto, la gorra de Cuco había desaparecido. En su lugar había una nota escrita a mano con tinta corrida por el sudor. «El cero te soltó, no vuelvas». Desde ese día, nunca más paso por ese tramo. Los nuevos choferes que entran a la empresa a veces me preguntan por qué evito el punto de partida. Yo solo les digo que hay rutas que se abren en un mapa y otras que se abren en el alma. Y que cuando un trailero escucha una voz conocida por el radio, mejor cambie de canal. Porque en las carreteras de México hay fantasmas que todavía creen que siguen trabajando.